Cordial saludo, estudiante. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de variables, operadores y condicionales en el lenguaje de programación PHP, utilizando Dreamweaver. Entonces generamos un archivo PHP y vamos a proceder en este caso a generar un programa que nos lea dos notas, calcule su promedio y dependiendo la nota o el promedio, si es mayor a 3, el estudiante debe ser aprobado. En caso contrario, el estudiante debe ser desaprobado. El mismo proyecto que hicimos en Visual Studio, en Visual Basic, pero esta vez ya lo vamos a pasar a lenguaje PHP para que sea utilizable en ambientes web. Entonces, rápidamente recordemos que para generar lo que son las herramientas y todo el código de programación, Dreamweaver nos proporciona ciertas utilidades. Como habíamos visto en clase, simplemente podemos darle lo que es colorcito de fondo, colorcito de imagen y lo que es apariencia, y directamente a la programación podríamos ir directamente a insertar formulario, formulario, y dentro de este generamos en este caso la información o las cajitas de texto que debemos conectar con las variables. En este caso digámosle que queremos queremos en este caso nota 1, ingrese nota 1. Vamos a decirle que esta cajita de texto en su nombre se va a llamar también nota 1. Es importante que el nombre que le demos a las cajitas de texto no tengan espacios. Vamos a ingresar, insertar, formulario, vamos a agregar otra cajita de texto y esta nos va a preguntar por ingresar nota 2. Y recordemos que esta cajita también la vamos a darle nombre, que se llame en este caso nota 2, para facilitar los procesos de programación. Vamos a darle un botoncito, vamos a darle insertar, formulario, vamos a agregarle un botón, vamos a decirle que este botón se va a llamar en su propiedad, vamos a decirle que calcular, y ya tenemos nuestro formulario. Ya sería simplemente añadir diseño, marcos y como diseño web a nuestro programita. Lo ideal es que entonces generen acá una nota, otra nota, el decirle calcular, nos dé el promedio y tenga esa propiedad de decidir si la nota es mayor a 3, que diga ganó, y si no, perdió. Misma operación, en este caso de repaso de operaciones entre variables y condicional. Entonces ahora para programar simplemente nos vamos para el código y nos ubicamos debajo del for. Ahora coloquemos los delimitadores como los vimos en clase. Y vamos a crear las variables, los espacios de memoria. Vamos a decirle que la variable se va a llamar nota 1 y vamos a decirle que en su propiedad post se va a conectar con la cajita de texto que también llamamos nota. ¡Voy! Importante recordar que cada línea de código debe terminar en punto y coma. Lo mismo hacemos para la variable 2. Creamos una variable que se llame nota 2. Recordemos que para crear una variable simplemente es cuestión de agregar el signo pesos y llamamos el método post. Vamos a decirle, asignarle la cajita de texto que se llama nota 2. Terminamos línea de código con punto y coma y vamos a decirle, vamos a crear una variable que se llame promedio, que va a ser igual a lo que tengamos en nota 1 más lo que tengamos en la variable nota 2 dividido
2. Así sacaremos el promedio. Importante que metamos entre paréntesis la suma para que se ejecute primero, punto y coma para terminar línea de código. Y ahora lo que debemos hacer es imprimir. Vamos a decirle que hecho entre comillitas vamos a colocar un mensaje como su promedio es 2 puntos, y vamos a colocarle punto la variable que está haciendo el proceso matemático, que es promedio. Terminamos línea de código con punto y coma. Al momento solamente nos imprimiría el promedio que se está realizando. Ahora vamos al proceso de lo que es las condicionales. Vamos a usar la estructura de control if. Vamos a decirle que si, en este caso, la variable promedio es mayor a 3, abrimos llaves y vamos a colocar lo que va a suceder si esto pasa. Vamos a decirle que se va a imprimir un mensaje que diga ganó. De la misma manera, para decir si no, colocamos else y vamos a colocar lo que sucederá. En este caso, que imprimirá, perdió. Punto y coma para terminar línea de código, punto y coma. Los únicos que no van a llevar punto y coma serían los que llevan las estructuras de control. Y ya está prácticamente nuestro programa listo. Vemos que acá tenemos una fallita acá, simplemente sería esta llavecita, pasarla para acá. Y lo mismo en el ciclo else, vamos a colocarle su propia llave. Listo, ahora vamos a finalizar el código utilizando el respectivo delimitador. Ya tenemos prácticamente ya nuestro programa con su respectivo código PHP. Recordemos detalles como que el botón en la propiedad de tipo, en la opción CC de Dreamweaver, está a veces como button, de que pasa la submit. Ahora hagamos un repaso de lo que es nuestro código PHP que le da sentido a las cajas de texto HTML. Entonces vemos que iniciamos con lo que es declarar variables y asignarles cajas de texto. Esto que estoy haciendo es comentar el código con el fin de tener buenas prácticas y uno, digamos, no olvidarse de ciertos detalles. La máquina no va a leer lo que esté entre slash. Esto solamente va a leer lo que sea código. Vemos que el mismo color queda en gris y de esta manera no va a interrumpir. Ahora vemos que ya declaramos variables. En esta siguiente línea de código lo que creamos es el proceso matemático. Estaríamos operando, haciendo operaciones entre variables, utilizando también el método post. Ahora lo que vemos es que imprimimos la información del mensaje más la información del promedio. Podemos agregar un salto de página, un salto de renglón utilizando hecho y utilizando la estructura HTML de BR. Ahora procedemos a crear lo que es la condición utilizando la estructura if. Recordemos que para utilizar la estructura if, que simplemente sería meter entre paréntesis lo que queremos en este caso comparar,
y meter la información entre llaves. Lo mismo para utilizar si no, o sea else. Vemos que utilizamos llaves para imprimir, para colocar lo que es la información que estamos imprimiendo, y cerramos el código. Ya teniendo nuestra información, simplemente recordemos que archivo, guardar como, lo guardamos con el nombre de index, lo encarpetamos y lo llevamos a un servidor como lo que es WAM Server. Vemos que yo ya ahí lo coloqué en mi respectivo directorio. Luego simplemente es ir a localhost y colocar barra y el nombre de nuestro proyecto. Vemos que ya está el archivo totalmente modificado. Ahora procedemos a hacer pruebas. Digamos que se ganó un 3 el estudiante y se sacó un 2. Entonces vemos que el promedio es 2,5 y él perdió materia. Ahora digamos que es un 4 y se sacó un 5. Vemos que ganó materia un 4,5. Vemos cómo entonces le damos lógica a las estructuras HTML empleando código PHP. Repitamos que simplemente las variables las declaramos con el signo pesos. El método post nos permite llevar hacer que conectar la información con las cajas de texto que le damos nombre, y la estructura condicional, tener en cuenta lo que son las llaves y su respectiva sintaxis. Espero que hagan pruebas y lo apliquen a otros ejercicios similares.